Regresé a casa después del funeral de mi esposo para encontrar a mi suegra, Margaret, acostada en mi sofá con una sonrisa arrogante. Hemos decidido que ya es hora de que te vayas. Nos encargaremos de su herencia a partir de ahora, dijo con calma. Tiró una pequeña bolsa hacia mí. Toma lo que puedas cargar. Me reí, metí la mano en la bolsa y saqué el testamento de Daniel, levantándolo. Entonces te encantará saber lo que te dejó. Su sonrisa se desvaneció al instante. Perder a Daniel había sido lo más difícil que jamás había vivido. Los meses viéndolo desvanecerse por el cáncer, las visitas interminables al hospital, las noches sin dormir, y el profundo dolor que se instaló en mis huesos. A lo largo de todo eso, Margaret no ofreció consuelo alguno. Margaret nunca me había gustado, siempre me vio como una interesada, aunque había estado con Daniel durante 10 años, casada por 5, y fui su principal cuidadora mientras ella apenas se aparecía. En el funeral, hizo un show, lloraba más fuerte que nadie, se tiraba dramáticamente sobre el ataúd, fingiendo ser la viuda desconsolada, todo mientras me ignoraba por completo, a mí, la verdadera viuda. Así que, cuando entré después del servicio, emocionalmente agotada y hecha polvo, para encontrar a Margaret y su hija Denise sentadas en mi sala como si fueran las dueñas del lugar, me quedé sin palabras. Margaret sonrió, luciendo como si acabara de ganar algo. Hemos decidido que te vas a ir, dijo, cruzando las piernas. Nos encargaremos de su herencia ahora. Denise, sonriendo como la consentida que era, tiró una pequeña bolsa de deporte a mis pies. Toma lo que puedas cargar. Solo las miré, preguntándome si me lo estaba imaginando. ¿Será que mi dolor me estaba jugando una mala pasada? Margaret añadió, Daniel no querría que estuvieras aquí sin él. Respiré hondo, despacio. Saqué el testamento que Daniel firmó cuando empezó a enfermar, el que nunca mostró a su madre. Lo dejé sobre la mesa de café. Entonces te encantará ver lo que te dejó, dije tranquilamente. La sonrisa de Margaret vaciló, y la sonrisa burlona de Denise desapareció. Abrí en la página que conocía de memoria. Daniel me dejó todo, la casa, los autos, los ahorros, incluso sus acciones de la empresa, todo. ¿Sabes lo que te dejó, Margaret? Toqué el papel, una carta que escribió y su reloj viejo. Ella agarró el testamento como si pudiera cambiar las palabras solo con mirarlo. Eso no puede ser correcto, dijo duramente. Oh, pero sí lo es, respondí, encogiéndome de hombros, y es legalmente vinculante. Denise, esperando un pago, se puso roja como un tomate. Lo obligaste a hacer esto, escupió. Me reí, realmente me reí. Daniel hizo esto por ti. Sabía exactamente lo que intentarías hacer. Margaret se levantó abruptamente, su expresión como la de un animal acorralado. No puedes probar eso, soltó. No necesito probarlo, dije, sacando mi teléfono, pero si quieres, puedo llamar a mi abogado ahora mismo. Ahí fue cuando entró el pánico. Margaret rápidamente cambió a modo de manipulación. Pero, querida, somos familia. No, Margaret, la corté fríamente. Daniel era mi familia. Perdiste ese derecho hace mucho. Ella abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. Tienes 10 minutos para salir de mi casa antes de que llame a la policía por allanamiento. Margaret parecía que acababa de probar algo amargo. Denise levantó una ceja, pero ambas salieron corriendo, sin más palabras. Eso fue solo el principio. La demanda. Durante aproximadamente una semana, las cosas estuvieron tranquilas, demasiado tranquilas. Margaret y Denise habían desaparecido como ratas, pero sabía que no se quedarían fuera por mucho tiempo. Efectivamente, llegó una carta, una demanda. Margaret estaba impugnando el testamento, alegando que Daniel no estaba en su sano juicio cuando lo escribió y que yo lo había coaccionado. Quería que todo se dividiera entre ella, Denise y yo. Estaba furiosa. Daniel había estado en su sano juicio hasta el final. Había sido meticuloso con sus decisiones, incluido el testamento, y ahora su madre estaba intentando deshacer todo. Llamé a mi abogado de inmediato. Que lo intenten, dijo con calma. No tienen caso. Tenemos registros médicos que demuestran que Daniel estaba mentalmente competente. Declaraciones de testigos e incluso grabaciones de vídeo donde él explica sus decisiones. Así es, Daniel tuvo la previsión de grabar un vídeo explicando por qué tomó las decisiones que tomó, en caso de que su madre intentara algo como esto. Presenté mi respuesta y me preparé para una larga batalla. Y luego, las cosas tomaron un giro más oscuro. El robo. Una noche, alrededor de las 2 a.m., me despertó un ruido en la planta baja. Mi corazón saltó a mi garganta. Se suponía que la casa estaba vacía, ahora vivía sola.
Agarré mi teléfono y me levanté en silencio de la cama, mirando por las escaleras. Vi que la puerta principal estaba entreabierta, las cortinas se movían con la brisa, y luego una sombra se movió en la cocina. La adrenalina inundó mis venas. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero también tomé el bate de béisbol que Daniel había dejado junto a la puerta. Mis manos temblaban, pero no iba a esperar a ser robada, o algo peor. Me acerqué sigilosamente a la cocina. Entonces, un fuerte estruendo. Encendí las luces, y allí, en mi cocina, estaba Denise, rebuscando en mis alacenas. Nos miramos a los ojos por un breve momento. Ella lucía tan sorprendida como yo, y luego me hizo una mueca. Cambiaron las cerraduras, dijo. ¿En serio? Respondí, apretando el bate. ¿Qué haces en mi casa? Ella cruzó los brazos como si yo fuera la equivocada. Estaba buscando algo de mi hermano, algo que robaste. ¿Te refieres a las cosas que me dejó? Le corregí. Se burló. No te mereces nada de eso. Podía sentir mi sangre hirviendo. ¿Y pensaste que romper en mi casa era la manera de conseguirlo? Denise roló los ojos como si yo fuera la irracional. Esta es la casa de mi familia. No, Denise, saqué mi teléfono. Es mi casa, y vas a la cárcel ahora. Ella se rió. No te atreverías. Marqué el 911. Su sonrisa desapareció. De repente, estaba suplicando. Espera, no llames a la policía, por favor, solo quería algo de él. Entonces debiste haber pedido, respondí fríamente. Ella se lanzó hacia mí, no sabía si era para mi teléfono o el bate, pero mis reflejos se activaron y le di un golpe con el bate. Conectó con su hombro, enviándola hacia atrás. Gritó, sujetándose el hombro. ¿Estás loca? _, gritó. El operador contestó. Tengo una intrusa en mi casa, dije, aún recuperando el aliento. Necesito la policía. Denise, ahora en modo pánico total, corrió hacia la puerta, sujetándose el hombro, pero yo tenía cámaras de seguridad. La policía llegó en minutos, les mostré las grabaciones, y Denise fue arrestada por allanamiento. Salió a la mañana siguiente, pero en lugar de retroceder, escalaron la situación. El falso testigo. Unos días después, mi abogado me llamó con noticias. No lo vas a creer, dijo, con tono de diversión. Oh, inténtalo. Presentaron una nueva declaración de testigo de Daniel. Casi se me cae el café, ¿qué? Aseguraban que Daniel había grabado otro vídeo, diciendo que lo habían forzado a firmar el testamento bajo coacción, y que lo habían encontrado en su vieja laptop. Tuve que reír, se estaban descuidando, y créeme, estaba a punto de destrozarlas. Resulta que el vídeo que presentaron fue manipulado. El experto en tecnología de mi abogado descubrió que era un montaje de viejas grabaciones de Daniel, unidas para crear una narrativa falsa. El juez no lo encontró nada gracioso. La demanda fue desestimada, y ahora Denise enfrentaba cargos criminales por entrar ilegalmente en mi casa. En cuanto a Margaret, seguía intentando hacerse la víctima, pero apenas comenzaba. Una semana después de que desestimaran la demanda, las cosas tomaron un giro inesperado. Comencé a recibir auditorías sobre la herencia de Daniel, no solo las típicas consultas de sucesión, sino investigaciones a nivel IRS. Ahora, Daniel siempre había sido meticuloso con sus finanzas, y yo me aseguré de que todo estuviera en orden. Así que cuando recibí la notificación de que el IRS estaba investigando fraude potencial, supe que algo no estaba bien. Mi abogado lo confirmó, alguien les había avisado de forma anónima. Seamos realistas, ¿quién más podría ser? No iba a dejar que Margaret y Denise siguieran jugando con mi vida, así que hice algo que no esperaban. Contraté a un investigador privado, y lo que descubrí fue sorprendente. Mientras ellas estaban ocupadas tratando de robarme todo, olvidaron un pequeño detalle: ambas estaban ahogadas en deudas. Margaret había sacado préstamos a nombre de Daniel antes de que él muriera, y Denise había falsificado su firma en varias solicitudes de crédito. Pero eso no era lo peor. Habían estado malversando dinero del negocio de Daniel. No solo eran codiciosas, eran criminales. Cuando el PI me entregó el informe completo, casi dejó caer mi café. No solo habían estado robando, sino que lo hicieron de una manera terrible. Facturas falsas, transferencias bancarias sospechosas, y una verdadera pista de papel que conducía directamente a sus cuentas. Envié todo a mi abogado, quien respondió: «Oh, esto va a estar divertido». En una semana, sus cuentas bancarias fueron congeladas. Mi abogado presentó cargos por fraude contra ellas en nombre del negocio de Daniel. Denise perdió su trabajo cuando se supo de sus actividades criminales. Y Margaret, bueno, ella perdió la cabeza por completo.
Llegó a mi puerta a las 7 a.m., gritando como una loca. Tú lo hiciste, lloraba. Yo solo bebí mi café y la miré a través de la mirilla. Nos arruinaste, continuó, golpeando la puerta como si estuviera poseída. La dejé gritar un momento, y luego, porque ya había tenido suficiente, abrí la puerta lo suficiente para deslizar afuera una copia del informe de fraude, ese con su nombre por todas partes. Lo agarró, leyó la primera página, y se quedó completamente en silencio. Luego, estalló en lágrimas. ¿Ahora quería simpatía? Incliné la cabeza y le dije, querías quitarme todo. Yo solo devolví el favor. Se puso roja como un tomate e intentó empujarme para pasar, pero ya había llamado a la policía. En el momento en que avanzó, las sirenas sonaron. La cara de Margaret no tenía precio. Fue arrestada en el acto por acoso y allanamiento de morada. ¿Y Denise? Bueno, ella tenía problemas mayores. El informante de la cárcel reveló todo, mientras Margaret perdía la cabeza. Denise estaba sentada en la cárcel, enfrentando cargos criminales por allanamiento. ¿Y adivinen qué? Intentó hacer un trato. Delató a su propia madre para evitar la prisión. Admitió que Margaret había falsificado la firma de Daniel, robado dinero, e incluso contratado a alguien para falsificar la disputa sobre el testamento. Ahora, Margaret enfrentaba serios cargos de fraude. Denise obtuvo un acuerdo de culpabilidad, pero perdió todo. Margaret, ella iba a la cárcel, y yo, pensé que finalmente era libre, hasta que encontré algo que hizo que mi estómago se cayera. Daniel me había dejado una última carta, y dentro había un secreto que nunca le había compartido a nadie. ¿Curiosa? Deberías estarlo. Esta carta lo cambió todo. El último secreto. Encontré la carta guardada dentro de un libro viejo en la mesa de noche de Daniel. No estaba segura de por qué la abrí esa noche. Tal vez buscaba algo de cierre, o tal vez solo lo extrañaba, pero cuando pasé las páginas, un sobredoblado salió. Mis manos temblaban cuando leí el frente, para mi amor, si alguna vez necesita la verdad. Me senté en el borde de la cama, con el corazón latiendo rápido. No quería abrirla, pero lo hice, lo que le hizo que todo se detuviera. Ella mató a mi padre. La carta de Daniel no era larga, pero cada palabra me golpeó profundamente. Hablaba sobre la muerte de su padre, como Margaret siempre había dicho que fue un infarto, y cómo, años después, descubrió la verdad. Ella había retenido intencionadamente la medicación de su padre. Daniel nunca la enfrentó directamente, pero tenía pruebas, registros médicos, recetas desaparecidas, y una carta del antiguo médico de su padre, quien sospechaba de un crimen, pero nunca tuvo suficientes pruebas para actuar. ¿Y lo peor? Daniel escribió, creo que lo hizo por dinero. Cobró el seguro de vida de su padre días después del funeral. Mis manos se quedaron entumecidas. Mi cuerpo parecía que no era mío. Esto no solo era sobre dinero. Margaret no solo era una ladrona, era una asesina. La confrontación. No dormí esa noche. Apenas me moví. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé al abogado de Margaret y sugerí que nos reuniéramos. Él saltó al instante, así que esa tarde, entré en su oficina donde Margaret ya estaba esperando, luciendo tan arrogante como siempre. Denise no estaba allí, había desaparecido sabiamente. Margaret sonrió cuando me senté. Sabía que lo entenderías, dijo, como si ya hubiera ganado. Nunca fuiste hecha para la pelea. Puse la carta de Daniel sobre la mesa. Su sonrisa se desvaneció, y echó un vistazo antes de mirarme de nuevo. ¿Qué es esto? La verdad, respondí, observándola leer. La habitación quedó en silencio. Luego, por primera vez, vi miedo en sus ojos. Tragó saliva y trató de forzar una sonrisa. Esto es ridículo. Una mentira desesperada de un hombre moribundo. Saqué mi teléfono y le di play. La voz de Daniel llenó la habitación. Si estás escuchando esto, significa que ella finalmente fue demasiado lejos. Mi madre mató a mi padre, y tengo la prueba. No sé de lo que es capaz ahora, pero si intenta hacerle daño a mi esposa, si intenta quitarme lo que es mío, sabrán que tenía razón. Margaret se congeló, luego, se descontroló, se lanzó hacia la mesa, tratando de agarrar mi teléfono, pero no fue lo suficientemente rápida. La puerta se abrió de golpe. 2 policías entraron a la sala. Margaret gritó, no, no pueden hacer esto, pero ellos le leyeron sus derechos mientras la arrastraban. Cuando pasaron junto a mí, se giró y escupió la verdad. Lo hice, y lo haría de nuevo. Ese hombre merecía morir. La habitación quedó en silencio. Los oficiales la empujaron hacia adelante, y su voz se apagó mientras la sacaban. Así, se terminó. Margaret fue acusada formalmente de asesinato. Sus registros financieros demostraron que había lucrado con la muerte de su esposo, y la evidencia médica empeoró las cosas.
Intentó retractarse de su confesión, pero ya era demasiado tarde. Fue a juicio y perdió. Fue sentenciada a cadena perpetua. ¿Y Denise? Desapareció. No sé a dónde fue, y no me importa. ¿Y yo? Estuve sentada en una casa vacía durante semanas, sintiendo todo y nada al mismo tiempo. Había ganado, pero había perdido tanto. Un día, finalmente abrí la última caja de pertenencias de Daniel, y dentro encontré otra nota. No era larga, solo unas líneas. Espero que nunca necesites usar esto, pero si lo haces, sé que serás lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto. Te amo para siempre. Presioné el papel contra mi pecho y lloré, por él, por todo lo que perdimos, y por la justicia que finalmente llegó. No sé qué pasará después, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar de nuevo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrada.